Tenemos bienvenidos al aula virtual. Soy el profesor Marvin González y estaré con ustedes impartiéndole la asignatura de Biología General 1. Este espacio virtual ha sido diseñado precisamente para poder interactuar directamente con ustedes. Como los profesores vamos a transmitir nuestro conocimiento a través de un aula virtual y cómo ustedes podrán asimilar cada uno de los temas que nosotros vamos a abordar a lo largo de todo el trimestre de una forma paulatina. Adentrándonos un poco, ¿cuál es la importancia que tiene la biología dentro del estudio de la ciencia? Nosotros sabemos de que la biología como ciencia surgió hace unos cuantos cientos de años. ¿Por qué razón? Porque Jean-Baptiste Lamarck fue uno de los principales científicos que abogó porque surgiera la biología. ¿Y qué estudia la biología? La biología abarca el estudio de todos los seres vivos. Un estudio que va desde la parte micro hasta la macro. Un estudio que abarca no solamente a nosotros como seres humanos, sino que abarca también a todos los seres vivos en general. Estamos reconociendo como seres vivos los microorganismos, como la bacteria, los protozoos. Estamos reconociendo como seres vivos a las plantas microscópicas, a las plantas macroscópicas, a las plantas vasculares, a las plantas no vasculares, a las plantas superiores. Estamos reconociendo como seres vivos a los microorganismos, a los animales inferiores y a los animales superiores, los que surgieron en la era prehistórica y los que sobrevivimos actualmente. ¿Por qué el estudio de la biología tiene una gran importancia? Porque nosotros como seres vivos tenemos que saber cómo es nuestro entorno, nuestro medio ambiente, cómo es que precisamente organismos que son considerados no vivos hoy en día dentro de la pandemia mundial causan problemas que nos están acabando a todos los seres vivos. Los virus son seres no vivos, por lo tanto tiene una gran importancia nosotros conocer a distinguir cuáles son los seres vivos y cuáles son los seres no vivos. Es por esa razón que dentro de la primera unidad de biología nosotros vamos a estudiar la biología como ciencia, la historia de cómo surge la biología y cuáles son las características que distinguen a los seres vivos. También nosotros vamos a estudiar el método científico. El método científico abarca una serie de pasos en los cuales nosotros llegamos a una conclusión. La ciencia, la biología como tal, precisamente ha avanzado porque aplica el método científico dentro de las investigaciones. Eso quiere decir que la biología se separó del empirismo para posteriormente llegar a lo que es hoy en día como una ciencia científica aceptable. Luego en la segunda unidad nosotros vamos a estudiar lo que son los bioelementos, la agua y las sales minerales. Dentro de los bioelementos estudiaremos cuáles son los elementos más importantes en los seres vivos. Ustedes recordarán de que la tabla periódica está compuesta de más de 100 elementos. De esos 100 elementos, 90 de esos elementos de la tabla periódica los vamos a encontrar en los seres vivos. Y de esos 90, nosotros vamos a estudiar una clasificación en la cual vamos a categorizar cuáles son los elementos indispensables, cuáles son primarios, cuáles son secundarios, cuáles son oligoelementos, es decir, los que se encuentran en menor proporción en nuestro organismo y que aún así nos hacen mucha falta cuando carecemos de ellos. Posteriormente estudiaremos lo que son las biomoléculas inorgánicas. Dentro de ellos está comprendido el agua y las sales minerales. Dentro del agua sabemos su importancia porque no existe ningún ser vivo que pueda sobrevivir sin agua. Dentro de las sales minerales vamos a ver cómo estas sales, como el carbonato de calcio, forman parte de las estructuras de los seres vivos. Y no hablando únicamente de nosotros los humanos que necesitamos
el calcio que como componente fundamental de los huesos, sino que también las sales minerales forman parte fundamental para muchos microorganismos que carecen de esqueleto y que por lo tanto su estructura está conformada por un exoesqueleto, lo que nosotros conocemos como las conchas, los caparazones, las espículas, las espinas. Todo eso forman parte dentro de las sales minerales. Luego que terminemos el estudio de las biomoléculas inorgánicas, vamos a entrar a la parte orgánica, es decir, lo que forma parte de los seres vivos propiamente dicho. Dentro de esto vamos a iniciar con el estudio de las biomoléculas. Estas biomoléculas están comprendidas en 4, lo que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los carbohidratos tienen una gran importancia porque es la fuente principal de todos los seres vivos a nivel energético. Los lípidos tienen una gran importancia porque los lípidos constituyen la reserva energética de nuestro organismo. A falta de carbohidratos, nosotros echamos mano de lo que son los lípidos. Posteriormente entramos a estudiar las proteínas. Las proteínas que no es únicamente para formar parte de la masa muscular, sino que las proteínas también se transforman en algo muy fundamental como son las enzimas. Terminaremos esta unidad estudiando lo que son los ácidos nucleicos, entre ellos los dos, el ADN y el ARN. Cómo es que estos ácidos nucleicos, ellos son capaces a través de una codificación guardar la información genética de una generación a otra. Luego entramos al estudio de la célula en la 4ª unidad. Dentro del estudio de la célula vamos a ver una breve reseña sobre lo que es el proceso de la biogénesis, es decir, cómo es que la ciencia llega a dilucidar de dónde procedemos nosotros, de seres preexistentes, y cómo se hace a un lado la generación espontánea para dar paso entonces a un resurgimiento a partir de una célula preexistente. A esto es lo que se le denomina la teoría celular. Luego que estudiemos la teoría celular, nosotros vamos a entrar al estudio de la célula desde 2 puntos de vista, desde la célula menos desarrollada pasando a la célula más desarrollada, es decir, procariota y eucariota. También vamos a distinguir entre lo que es las características de una célula vegetal y lo que distingue de una célula animal. Luego que podamos distinguir y categorizar estas células, entonces vamos a adentrarnos al estudio de la célula propiamente dicho. ¿Cómo es que está conformada? Estudiaremos, por lo tanto, cómo es la estructura del núcleo, cuál es su importancia como un organelo rector de toda la célula. Estudiaremos el nucleolo, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, la presencia de la vacuola, la presencia de las mitocondrias como la central energética de la célula, los plastidios, por sustancias ergásticas, etc. Estudiaremos la membrana celular y la pared celular que forma parte y que la encontramos exclusivamente en las células vegetales. Luego que terminemos lo que son el estudio celular, entraremos a la última unidad, membrana y metabolismo celular. Por lo tanto, aquí estudiaremos cuál es el modelo de membrana más aceptado hoy en día, el modelo del mosaico fluido. Estudiaremos los mecanismos de transporte que permiten a la célula captar alimento y excretar hacia el exterior, es decir, lo que conocemos como mecanismo de transporte activo y mecanismo de transporte pasivo. Estudiaremos cómo es que se transporta el agua dentro de la célula y cómo la célula puede excretar a través de diferentes mecanismos sustancias hacia el exterior. Cómo es que la célula puede tener movimiento a través de vacuolas contráctiles y cuáles son los mecanismos auxiliares
que presentan las células. ¿Sabían ustedes de que dentro del estudio de las ciencias de la salud, la biología reviste una gran importancia el conocimiento del modelo del mosaico fluido? Porque nosotros vamos a estudiar cómo es que se comporta el transporte de los medicamentos a través de las células. Y por qué razón nosotros tenemos que romper esa barrera de la membrana celular para que puedan ingresar hacia nuestro organismo lo que son los fármacos. Luego que estudiamos las células, vamos a entrar al estudio de cómo las células se reproducen. Esto corresponde a nuestra última unidad, que es reproducción celular. Por lo tanto, estudiaremos dos tipos de reproducciones celulares que son comunes: la mitosis y la meiosis. Dentro de la mitosis estudiaremos cómo es que las células se reproducen de las células de nuestro cuerpo y cómo un tipo de reproducción especial corresponde a la célula gamética, tanto espermatozoide como óvulo, como es la meiosis. Vamos a estudiar las etapas que comprenden cada una de la mitosis y meiosis, y también estaremos estudiando cuál es el significado biológico del proceso del ciclo celular. Y a esto es lo que denominamos la gametogénesis. Con eso estaríamos cerrando el curso de biología general. Este curso, al igual que los otros cursos, nosotros lo vamos a evaluar en 3 exámenes parciales o cortes parciales. Cada examen parcial va a estar, por lo tanto, comprendido un 40% de acumulado de trabajo que ustedes entreguen en el aula virtual y un 60% que va a corresponder al examen parcial en el calendario que yo les estaré dando a conocer. ¿Qué comprenden los trabajos acumulados? Los trabajos no son más que una prueba que ustedes van a hacer de que están asimilando los conocimientos que se les está transmitiendo. Por lo tanto, podrán ser sobre un tema investigativo en especial, pueden ser actividades en las cuales en la agenda virtual a ustedes se les oriente responder preguntas de análisis para una mejor comprensión de los temas que se están orientando. Estas preguntas de análisis van a ser entregadas una semana posterior a lo que ha sido orientado. Es importante que ustedes cumplan con las actividades orientadas en la agenda y que lo hagan en tiempo. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que el estudio de la biología de una forma paulatina y que ustedes no se vayan a ver recargados en los trabajos. También puede ser de que ustedes presenten un trabajo de investigación en formato PowerPoint, o que ustedes graben un mismo video en el cual ustedes estén explicando sobre un tema sencillo, nada complejo, y que les va a permitir desarrollar sus habilidades para poder expresarse. También las clases estarán comprendidas con conferencias virtuales semanales, una vez a la semana, en el horario de la clase, como que si fuese presencial. Esto nos va a permitir a nosotros de que ustedes puedan directamente interactuar conmigo y yo con ustedes, de que ustedes puedan hacer preguntas directas. Esto no quiere decir de que es el único espacio en el cual nos estaremos interactuando directamente, porque ustedes podrán contactarme perfectamente a través de WhatsApp, o pueden dejarme mensajes a través del aula virtual. Yo por eso es que estaré grabando una clase previo al encuentro que tendremos de la videoconferencia, para que ustedes puedan dilucidar cualquier duda que ustedes tengan con respecto a los temas que estamos estudiando. Estos temas de biología son bien sencillos, son los que ustedes ya vieron en el estudio bachillerato y que por lo tanto aquí venimos a consolidarlo. Dentro del estudio de las ciencias médicas, la biología es una asignatura de importancia, porque es la que nos permite adentrarnos en el campo de la ciencia. Es la que nos permite comprender cómo es que funciona nuestro organismo. De nuevo, le doy la bienvenida a nuestra aula virtual. Soy el profesor Marvin González.